El mejor filósofo empieza en su niñez, porque el niño a partir de los 6 años O sea, en la escuela hoy en día no se nos enseña filosofía. y ya se empieza a cuestionar de todo. La pregunta ¿es relevante la filosofía? ¿Está muerta? Y si es relevante, ¿por qué ahora? ¿Por qué en época de redes sociales? ¿Por qué en época incluso de inteligencia artificial? Entonces, La filosofía nace en el momento en el que el ser humano se empieza a cuestionar sobre su entorno y sobre el momento en el que empieza a encontrarle una lógica al porqué de las cosas. esto es natural, güey. O sea, yo veo a mi hijo y los primeros años el niño dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada más natural para mí hoy en día que la filosofía. O sea, el ser humano es el único que se complica, ¿no? Tú ves a un perro y el perro no se hace preguntas. Este que dice, ¿qué vas a estudiar? No, pues filosofía. No, es que con eso no se come. Y es verdad, ¿eh? Sí, ¿No? sí, o El sea, famoso pensamiento crítico ahorita está por todos lados, pero te metes a redes y te das cuenta que todo el mundo se está peleando con todo el mundo. El hecho de que hoy, no siempre ha sido así, el hecho de que hoy la filosofía no esté valorada es simplemente porque la filosofía no produce y vivimos en una época de producción y consumo. Así de sencillo. ¿Sí? creando un pensamiento crítico que la verdad creo que a la gran mayoría de las personas nos hace falta, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta donde alcance este video. Aquí su amigo Salvador Montes y Jesús Talamantes. Sí, buenos días a todos los que nos estén viendo. Estamos tratando de iniciar este pequeño proyecto, ¿no? Un café filosófico, que como podrán ver no es el nombre, sino estamos hablando de un café filosofista. Esta va a ser nuestro canal para que nos acompañen aquellos que están tratando de ahondar un poquito más en los temas de conocimiento y el saber, ¿no? Que al final de cuentas es lo que busca la filosofía. En efecto, Jesús Talamantes, ingeniero de profesión, carpintero de pasión y Pues al autodidacta de igual que, filosofía, ¿no? De ratitos autodidacta, un ignorante 100% que está tratando de aprender constantemente. pues mira, también si quieres les platicamos un poco de dónde nace la idea, ¿no? De todo esto del canal Café Filosofista. Por ahí tenemos un grupo de colegas en el WhatsApp y entre charlas y charlas aquí el compañero y yo pues empezamos a meternos un poco en la filosofía. Entonces es tanto el interés de cada uno de nosotros de hablar un poco más de filosofía, que a lo mejor es un tema ya que está arraigado ahorita en la actualidad. A lo mejor ya muy pocos se interesan en lo que es la filosofía. A lo mejor les interesan más cosas materialistas. No sé qué tendencias tengan ahorita en la actualidad, pero sí el interés de nosotros de hablar sobre la filosofía, pues es despertar las mentes pensantes que ahorita están estáticas ahí en los hogares. Más, más allá de, más allá de si está de moda o si es una tendencia, que yo creo que sí hay una moda en filosofía, ¿eh? Sí. Pero hay que entender, y estoy hablando de redes, porque también podemos empezar, yo personalmente, para mí este es un tema nuevo, ¿eh? O sea, en la escuela hoy en día no se nos enseña filosofía. Podríamos partir por ahí. La filosofía no es algo que se enseñe en la escuela. Tú ya podrás hablar más de tu experiencia, más de tu preparación académica. Tú sí estudiaste filosofía. A mí me voló la cabeza cuando me doy cuenta la relevancia que tiene la filosofía y la relevancia que tiene hoy en día. Vamos a hablar un poquito más creo que es de los temas que tenemos que hablar. Más allá de si está de moda o no está de moda, la pregunta ¿es relevante la filosofía? ¿Está muerta? Y si es relevante, ¿por qué ahora? ¿Por qué en época de redes sociales? ¿Por qué en época incluso de inteligencia artificial? Entonces vamos a entrar más en ese tema, pero creo que aquí, como se origina la filosofía, creo que tú y yo nos juntamos por el punto de compartir la duda, ¿no? La chispa del saber, que yo creo que todo mundo tiene, ¿eh? O sea, basta con ver a un niño. O sea, el tema de filosofía, cuando yo empecé a platicar con esto, mucha gente me decía, ¿para qué te complicas? O sea, ¿para qué te haces tantas preguntas? Y yo esto es natural, güey. O sea, yo veo a mi hijo y los primeros años el niño dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada más natural para mí hoy en día que la filosofía, que preguntar y comprender. Y ahí es donde vamos a entrar en todos estos temas. O sea, el ser humano es el único que se complica, ¿no? Tú ves a un perro y el perro no se hace preguntas. Cuando estudié filosofía, esto que acabas de mencionar de tu hijo, era una de las cuestiones que nos mencionaban en las clases. El mejor filósofo empieza en su niñez, porque el niño a partir de los 6 años, su mente ya empieza a cambiar y ya se empieza a cuestionar de todo, ya razona mejor las cosas. Los primeros 6 años de vida, todo lo hace por imitación. Entonces, a partir de los 6 años,
es cuando ya su mente empieza a trabajar diferente y empiezan los porqués. Y papá, ¿por qué esto? Y papá, ¿por qué esto? Y papá, ¿por qué esto? Entonces también uno como papá te confronta, ¿no? Te confronta para bien o para mal, según como lo tomes. Porque igual ya dices tú, hijo, la sé, la respuesta, no la sé. Si la tomas para bien, dices, a ver, espérame, mejor, déjame investigo, te retroalimentas, aprendes, recuerdas. Y si no, o sea, te enojas y no hagas tantas preguntas y vámonos. Se acabó la vida del filosofista. Para mí eso es clave en el tema de filosofía, por eso yo me presento como un ignorante. Eh, Darte cuenta de que realmente sabemos muy poco. Entonces, perder el miedo a decir, ¿sabes qué? No sé. O sea, yo lo ejercito mucho con mi hijo. Oye, papá, ¿esto por qué? Y me agarra en curva y si le digo, ¿sabes qué, mi hijo? No lo sé. No lo sé, pero lo podemos investigar, ¿sabes? Como porque también ellos nos ven y a nosotros nos pasó, ¿no? O sea, nosotros crecemos, vemos esta persona alta que me trajo al mundo, que parece que todo lo tiene controlado. Después creces y te das cuenta que los adultos no sabemos ni de qué trata la vida. O sea, estamos igual de perdidos que los niños o peor, ¿verdad? Después te das cuenta de eso. Sí, Pero ellos piensan que nosotros lo sabemos todo, lo conocemos todo y realmente tener esa humildad y decir, ¿sabes qué, hijo? Pues es que hay muchas cosas que yo no sé y de hecho no me va a alcanzar la vida para saber todo lo que tengo que saber. Esa también es la base para mí de la filosofía, ¿no? Obviamente vamos a entrar en Sócrates y no buscamos... quiero hacer énfasis que el objetivo de este canal, nosotros no vamos a educar a las personas. Si bien este tipo de pláticas terminan siendo educativas, informativas, nos enriquecen a todos. Yo no me considero ningún profesor, pero sí me encanta ese tema de saber y sí quiero que nos sumemos a esta tendencia del vamos a desarrollar conocimiento porque, y sobre todo criterio, ¿no? El famoso pensamiento crítico ahorita está por todos lados, pero te metes a redes y te das cuenta que todo el mundo se está peleando con todo el mundo y cuando empiezas a ver argumentos te das cuenta que empezamos a hablar desde las vísceras y estamos peleando con sentimientos y no con razón, es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la filosofía nace en el momento en el que el ser humano empieza a usar más la razón que el instinto o el sentimiento, pero después entendemos que todo está combinado, ¿verdad? No quiere decir que seamos robots que solo pensemos, el ser humano es más complejo que eso, entonces, bueno, por eso para mí fíjate, es o sea, lo relevante. que mencionas, la filosofía nace en el momento en el que el ser humano se empieza a cuestionar sobre su entorno y sobre en el momento en el que empieza a encontrarle una lógica al porqué de las cosas, ¿sí? De repente sale la luz y se acaba la luz, llega la noche, de repente cae agua, de repente no cae agua, hay mucho calor y son cuestionamientos que se empiezan a hacer poco a poco y es donde empiezan a hacer la filosofía y ya después nacen los comportamientos, ¿no? De las personas. ¿Por qué aquel hace esto? ¿Por qué aquel hace lo otro? Ah, caray, este hizo mal. Empieza a haber un conocimiento del mal y luego La ya lo llaman diferenciación entre ética. bien y el mal, ¿no? Vamos a entrar ahí Sí, o en... sea, si te fijas, son cuestiones con las que empezó la filosofía y desgraciadamente, o sea, son cuestiones que a lo mejor las veíamos muy simples, pero en la actualidad, ahorita yo creo que tendríamos que hacer una nueva filosofía, ¿no? En aquel entonces, el ser humano no comprendía el porqué de los fenómenos naturales y fue donde empezaron a echarle lógica. Y ahorita a lo mejor nosotros ya conocemos el porqué de los fenómenos naturales, pero desgraciadamente no actuamos. Por ejemplo, el calentamiento global, ¿no? O sea, sabemos que en qué estamos afectando al planeta y cómo estamos descontrolando todo eso, pero desgraciadamente hay otras filosofías de fondo que no nos hacen entender, más bien que en la mejor en nuestras manos está controlarlo y sin embargo no estamos poniendo parte de nosotros. Vamos a hacer Son una pausa ahí. interesantes. Vamos a hacer una pausa ahí porque creo que ante la pregunta de si la filosofía está obsoleta o por qué es relevante hoy en un podcast o por qué deberíamos estar hablando de algo que parece tan viejo, ¿no? Filosofía, ¿de qué estás hablando? Si somos modernos, ¿no? Es una época de ciencia, es una época de tecnología, es una época de smartphones, es una época de autos voladores. Muchas personas precisamente no saben que la filosofía es la madre de la ciencia. Ahí es donde nace. Y, Ujú. ojo, para mí esto es clave, ¿eh? Aquí quiero que nos enfoquemos, o creo que estamos de acuerdo tú y yo, que el valor que podemos aportar y que bueno, que la filosofía, que nosotros podemos aportar a través de la filosofía, obviamente, porque la filosofía nos precede a ti y a mí, nosotros o sea, somos efímeros, o sea, nos quedan pocos años
en este mundo y la filosofía va a prevalecer simplemente porque tiene más de 2500 años. A lo que voy es que la filosofía es la única herramienta que nos va a poder ayudar, o si no la única, la herramienta más poderosa que hoy en día nos va a poder ayudar a identificar la verdad de la mentira, a generar un criterio para, en esta época de redes sociales, en esta época de fake news, de falsas noticias, en esta época de computadoras diciéndonos qué pensar, ojo, la gente cree, esta frase que a mí me encanta, ¿no? Aquella persona que no estudia filosofía, el primer error que tiene es que piensa que sus ideas son ciertas. ¿Sí? O sea, yo creo que yo lo que pienso es cierto y de la manera que yo veo el mundo es la única manera que verlos. Eso es un grave error de aquel que no estudia las ideas de los demás. Y el segundo error es, cree que esas ideas son de él. O sea, como las ideas surgen de la nada, son mías, sin cuestionarse o sin entender que al final de cuentas todo esto es tan complejo y somos un resultado de N variables, ¿sí? Y hoy en día muchas de nuestras ideas son generadas por los algoritmos, por Facebook, por Google, por el mismo YouTube, ¿sabes? Como entonces tenemos que entrar a esta batalla y para mí de nuevo, el enfoque el valor agregado que nosotros podríamos intentar dar de nuevo, porque no me considero yo ningún experto, no hablo por ti, pero sumarnos a esta oleada, ¿no?, de pensamiento crítico es que tengamos en cuenta que la única herramienta que nos puede ayudar y nos va a ayudar en un futuro para discernir entre lo verdadero y lo falso es la filosofía y el pensamiento crítico. No sé qué opinas. Sí, y la verdad es que, así como mencionas, mm, hay un comentario muy acertado al pensar que la filosofía no la ven como una herramienta, desde el punto de vista que dicen, ¿qué vas a estudiar? No, pues filosofía. No, es que con eso no se come. Y es verdad, ¿eh? Sí, sí, o sea, pues filosofía, oye, pero mira, mejor estudia que mercadotecnia, mejor estudia ingeniería electromecánica, Ya sé. Tienes que ser pues, ingeniero para estudia como comer. para abogado, algo que te deje de comer, La pregunta es pero ¿por qué? filosofía. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la filosofía no está valorada? La cuestión, ándale, o sea, la cuestión aquí es dar con el punto de esa respuesta. Y a lo mejor eso lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos desarrollando contenido en el canal. Vamos a ir viendo filosofistas, ideas, vamos a ir desmenuzando un poco los temas de filosofía. Sí. Yo creo que Y, y a ver, y a ver si pudiéramos dar con la respuesta que menciona, ¿no? O sea, la respuesta es por qué a la gente no hay le una apreció. respuesta y ya está muy estudiada. A ver, Eventualmente vamos a llegar a eso. Antes quiero hacer una pausa. Vamos a tener, tal vez para el segundo capítulo dejamos, si a la gente le gusta y, y nos preguntan, damos un poquito más del background o el por qué. Ya voy a empezar a hablar como todos los youtubers regios, ¿no? Entre inglés y español, pero bueno, estamos acá en el norte y estamos muy agringados. Del por qué filosofistas, ¿no? Lo podemos dejar para otro capítulo. Está muy conectado al tema de la verdad y la mentira, pero vamos a regresar al tema de por qué. Está muy estudiado el hecho de que hoy, no siempre ha sido así, el hecho de que hoy la filosofía no esté valorada es simplemente porque la filosofía no produce y vivimos en una época de producción y consumo. Así de sencillo, ¿sí? Solamente valoramos aquello que genera, aquello produce. Cuando la gente te pregunta, oye, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Sí? Y tú le dices, yo lo estoy haciendo porque tiene un valor en sí mismo. La gente no entiende, porque hoy no sabemos valorar aquello que tiene un valor en sí mismo, ¿no? Y eso ya estaba en Aristóteles. Eso ya estaba en Aristóteles, la felicidad, y obviamente también vamos a entrar en el tema de la felicidad, ¿verdad? Vamos a entrar al punto de si la filosofía podría o es una herramienta que nos ayuda a alcanzar esa felicidad tan anhelada, ¿no? Que todo el mundo quiere, sin ser gurús, sin tratar de vender aquí un curso que también está de moda. Yo sí creo que la filosofía es una de las herramientas más poderosas, si no para ser felices, para tener una vida plena y para darle un mejor sentido a la vida, porque te ayuda a soltar muchas cosas, te ayuda o sea, para mí ese entendimiento es quitarte pesos, ¿eh? Darte cuenta que realmente te puedes salir de esa dinámica de producción y consumo, que a donde quiera que veas estamos, o sea, es la era de consumismo, pero antes tenemos que producir. Cuando te topas con algo como la filosofía, que no produce y que se niega a producir, deja tú. ¿Sí? La filosofía es un bien en sí mismo, dices que la filosofía satisface y la filosofía
es un tema tan humano que no va más allá. ¿Para qué la filosofía? Es que no es un medio, Eh, es un fin y es un medio en sí mismo. Entonces ahí es donde ya cuando, fíjate, yo cuando entendí esas dos palabras, ¿no? Un medio y un fin, y dices, güey, eso no me lo enseñan en la escuela, o sea, no, porque supuestamente en la actualidad todo tiene que tener un objetivo. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo del objetivo? Es un infinito, ¿no? fíjense ahí como un plus. Bueno, yo estudié, al igual que somos colegas de carrera, ingenieros los dos. Él menciona que yo conozco un poco más de filosofía, pues yo estudié filosofía en el Seminario Diocesano de Parral, ahí fue donde estudié filosofía. Y aquí, mi amigo, en el momento en el que él conoce la filosofía, se despertó mucho su mente. O sea, me es muy sorprendente por todo lo que llevamos de tiempo conociéndonos. Escucharlo hablar hasta me da gusto, porque está desarrollando un pensamiento crítico que la verdad creo que a la gran mayoría de las personas nos hace falta, ¿no? Porque todos nos comemos lo primero que nos presentan en las noticias, no lo comemos, no lo cuestionamos, no lo digerimos. De ahí la importancia de la filosofía. Somos todos, ¿eh? No nos salvamos. Incluso aquel que estudia Sí, o sea, filosofía, lo todo. primero que tiene que entender es que todos somos manipulables. Sí, o sea, nos presentan cualquier cosa en los medios, ya sea periódicos, ya sea televisión, internet, cualquier cosa que nos presentan, todo el mundo nos lo comemos, lo digerimos, pero nadie lo analiza. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a un pensamiento crítico. ¿Y por qué? Porque a lo mejor un pensamiento crítico exige que te interrogues, que te cuestiones, que investigues. Y todos buscamos el camino fácil, desgraciadamente. O tú, yo siento que sí, que todos buscamos el camino fácil. Si es cuestión de esfuerzo, lo dejamos. En una ¿Por qué? Porque época, las en primeras una de época cambio, donde nos adiós. dicen que le echemos ganas a todo, ¿no? Que todo es echarle ganas, que todo es echarle Sí, esfuerzo. O sea, es muy raro que alguien te diga, échale ganas y agarra 2, 3 libros. Pero también tenemos que entender de que la mayoría de la gente no tiene tiempo porque tenemos que comer, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí, podemos aquí decir la filosofía y pensamiento muy abstracto y los ideales del ser humano, bla, 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 pero que no se nos olvide que tenemos necesidades. Entonces, primero necesitamos satisfacer nuestras necesidades y luego brincar a eso, a eso, a eso más humano, pero entendiendo que hay niveles, ¿no? O sea, no te puedes quedar solo en sería, tus necesidades animales. sería cuestión también de justificarse un poco, ¿no? O sea, buscar un pretexto, una salida. Decir, ay, es que tengo que satisfacer primero mis necesidades, a lo mejor es cuestión de necesidades, porque, por ejemplo, hay personas que realmente les interesa y se meten, a los que les gusta, por ejemplo, la lectura, y en el trayecto a tu trabajo se llevan su librito y ahí van, metiéndole, echándole, cultivándole. Entonces es cuestión también a lo mejor de que la gente se casa con ciertas ideas. Bueno, de que algunos nos casamos, porque así como Todos, dices, todos. todos Nadie estamos se metidos en salva, el nadie se barco, salva. Sí, nadie se salva. todos nos metemos en el barco y a lo mejor si nos ponemos a hacer un análisis cada quien, pudiéramos estar generando filosofía, sin embargo nos estancamos en Fíjate que nuestros creo, esquemas. creo que este capítulo va a ser más que una introducción, yo creo que va a ser algo así como un elogio a la filosofía, ¿no? Sin tratar de venderla como la panacea o como la clave, que yo sí creo que es una gran herramienta, que mal usada también puede terminar muy mal. Este, aquí el punto es, a lo que voy con un elogio, me recordaste, para mí la filosofía es una herramienta precisamente de pausa en una era tan acelerada. Eh, La filosofía es la única que te puede decir, a ver, compa, bájale 2 rayitas a tu aceleración y ponte a pensar realmente qué necesitas. Sí, autos, casa, comida, un ingreso, bla, 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 bla. Pero después, si no abres los ojos, si no te das una pausa para analizar, no te vas a dar cuenta que ya no nos es suficiente, no uno, no dos, 3 carros, 3 autos, no 2014, no 2010, no 99. Tiene que ser el del año y la casa cada vez es más grande y estamos en un ciclo donde nada nos es suficiente,
Entonces, para mí la filosofía, más allá de sonar como gurú espiritual, de decir, no, es que tienes que encontrarte así a ti mismo, y no, la filosofía no es eso, la filosofía, hay que Sí. entrar también en que hay un mal entendimiento de la filosofía. La filosofía, primero que nada, es cuestionarte y decir, a ver, ¿si es por ahí? O sea, no hay alternativas, no hay un mejor mundo pensable, o no hay una mejor vida posible. Y ahí es donde yo le bajé, yo personalmente, y creo que ya que te empiezas a leer, te das cuenta, no sé, tienes un Marco Aurelio, ¿no? Emperador. Y lees sus meditaciones y dices, güey, este compa era emperador, güey. Y se ponía a pensar y decía, bájale de soberbia, nada es tan importante, te vas a topar con el ignorante y tienes que dominarte tú también, y tú también eres un ignorante. Y un emperador no lo era suficiente todo lo que tenía, y ahorita clase medieros o profesionistas en la era del consumo nos volvemos locos porque queremos el siguiente iPhone, ¿no? Entonces pues tal vez no necesitas el iPhone, o sea, y no quiero caer en ese cliché también de entre iPhone pero sí es un tema, el tema de consumo hoy en día, producción y consumo, nos trae jodidos, y para mí, la pausa a través de la filosofía es de lo mejor que podemos hacer. No sé qué opinas. Así es, sería un escape, una meditación que nos va a ayudar a ser un poco más introspectivos, a reflexionar un poco en nuestras vidas. Eso es lo que nos tiene que ayudar la filosofía, ¿no? A comprender un poco del porqué, de cómo actuamos, de qué hacemos, por qué hacemos esto. Del Y por luego qué y del ya para qué, ¿no? vamos a salir hacia el encuentro del otro. Pero bueno, igual, pues es una introducción, ¿no? Volvamos al tema Es que inicial todo el tema de es eso, nuestro por eso te programa. digo, Pero es que mira, si nos clavamos, nos queremos comer todo, ¿no? Me por quedamos eso va bien a aquí. terminar siendo un elogio un Tranquilízate, elogio a la viejo. filosofía, ¿no? Tranquilízate. Estamos muy bien. Espero que les guste la intención del canal y sobre todo, suscríbanse y den clic a la campanita para que cada vez que subamos contenido, pues luego llegues ahí a meterte a ver qué Sí, traman qué los ironía, dos ¿no? personajes. Estamos desde la filosofía tratando de hacer una crítica a las nuevas tecnologías y al algoritmo, pero dependemos del algoritmo. Entonces, sí, traten de ahí dejarnos su comentario. O sea, ¿qué opinan? ¿Tú conocías la filosofía? ¿Sabes qué es la filosofía? O sea, ¿dónde nace? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come esa cosa tan abstracta que dicen? ¿Te Y gusta? ¿Te aburre? ¿La ignoras? tal cual, ¿La conoces? El famoso libro de Sofía. correcto. Creo que fue una buena introducción, un tanto desorganizada, podríamos organizarla un poquito más, pero aquí, como dices, yo creo que sí tenemos que rescatar la relevancia del pensamiento crítico, del raciocinio que nos hace tan humanos, y qué mejor herramienta que la madre de las ciencias, ¿no? O sea, hoy, de nuevo, en una era tan científica, tan tecnológica, recordar que hay algo que supera a ese pensamiento y que lo cuestiona constantemente, como es la filosofía, tiene que ser rescatado y tiene que ser usado, porque tal cual, o sea, el planeta se nos va a acabar simplemente porque pensamos que es infinito, como decías, ¿sí? Y pensando que nuestra vida es infinita, también pues nunca vamos a llegar a entender esa satisfacción. Entonces, ese es el poder de la filosofía, ¿no? Desde lo material, desde lo calculable, desde lo científico, nos lleva también a lo espiritual. O sea, no hay herramienta. De nuevo, para mí esa es la clave, ¿no? El problema y la virtud y el gran problema de la filosofía es que quiere abarcarlo todo. Entonces nos da al menos una visión de todo, y ya tú generas tu criterio. Entonces, por eso para mí es una gran herramienta. ¿Alguna conclusión a la que podamos llegar para ir cerrando el capítulo? ¿Qué opinas? Mm, Pues nada más invitarlos a que nos sigan y así como comentas, que nos dejen ahí su comentario. Sí sería interesante saber qué piensan ahorita en la actualidad, qué les llama la atención de la filosofía si es que la conocen. A lo mejor es un tema nuevo, pudiera ser. Y ahorita la mayoría de las generaciones, a lo mejor nosotros hablamos de filosofía porque lo escuchamos. Yo sí en mi preparatoria sí llevé una materia nada más, pero ves lo básico, así, lo que alcanzas a ver en un semestre de filosofía. Y sin embargo, cuando lo estudié fueron 3 años y aún así no abarcas todo. O sea, es un mar enorme
cuando te metes a indagar en lo que es la filosofía, pero te despierta la mente increíble ya cuando vas conociendo los pensamientos de cada uno de los filósofos y vas entendiendo muchas cosas de la vida. Después dices, ah, por eso Descartes decía esto, Kant, Hegel, varios filósofos que en su época a lo mejor no los tomaban en cuenta, a lo mejor todavía no tenían el impacto tan fuerte. Conocer a Aristóteles, conocer a Platón, ¿Sabes? Sócrates. Ya que estás llegando con los griegos, hay una idea que a mí me voló la cabeza de la filosofía. Es el mito es el mito del progreso. Nos seguimos haciendo las mismas preguntas que los griegos. ¿Qué es tener una buena vida? ¿De dónde viene todo? ¿Dios existe? ¿Dios no existe? ¿Cómo entendemos el bien, el mal? ¿Cuál es la causa de todo? Si volvemos al tema de Dios, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué giran los planetas? ¿De qué están constituidas la materia? ¿Existe materia e inmateria? O sea, todas esas preguntas. Todavía es hora que, si tú te lo llevas a la física cuántica, incluso termina coincidiendo con un Spinoza o con un Heráclito que con pura lógica dijeron, no, señores, aquí hay un átomo, aquí, o incluso después del átomo hay algo inmaterial que bla, bla, bla. Eh, Entonces, nos seguimos haciendo las mismas preguntas que hace 2500 años. Para mí esa es la relevancia del pensamiento crítico y obviamente de la filosofía, ¿no? Con eso terminaría pues va a estar ahorita. muy bien, va a estar muy bien. Vamos metiéndonos, vamos dándole al café filosofista y igual, métanse ustedes también, los invitamos a que nos sigan en esta locura de iniciar el café filosofista. Pues salud, un Salucita. cafecito Yo ya me lo terminé, pero en efecto, hoy en día la filosofía sin libros y y sin los café. esperamos en el Y sin siguiente. diálogo, oye, sin diálogo para concluir, la filosofía no se hace sola, ¿eh? Por eso, yo creo, por eso yo me animé a hacer esto. O sea, yo ya tengo mucho tiempo estudiando solo y viendo las ideas y obviamente estudiando con los grandes, con Aristóteles. Ahorita estoy empezando a leer a Platón, pero siempre necesitas a alguien con quien rebotar ideas, porque así nace la filosofía. La filosofía no nace escrita y obviamente no nace en un podcast, pero sí nace con el otro y en una comunidad. Entonces vamos tratando de formar una comunidad bonita pues para ver si podemos hacer algo mejor, ¿no? Que parece que se vienen tiempos difíciles, pero siempre se dice eso, entonces tampoco soy pesimista, yo soy optimista en el futuro. Sale. Sí, hay que poner nuestro granito de arena en eso, ¿verdad? Correcto. Sale. ¿Terminamos o qué? Terminamos. Perfecto.